nos avisan que estamos grabando, así es que les damos la más cordial bienvenida a todos, todas y todos. Estamos aquí en nuestra segunda charla. Les recordamos que estamos aquí en un registro de 6 charlas en total que van a profundizar los contenidos de un libro que estamos presentando, ¿cierto? Es un libro guía que se llama Guía de Diagnóstico y Apoyos Tempranos en el Espectro Autista. Esto es una realidad gracias al financiamiento del Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS. Y vamos a estar en un ciclo de 6 charlas, como les contaba, de contenidos que profundizan los aspectos, contenidos y temas que están abordados en el libro. Así que la invitación es a que consuman estas 6 charlas íntegras. Nos acompaña aquí, ya la están viendo en pantalla, nuestra querida Andrea Rabí. Ella es intérprete acreditada en lengua de señas chilena desde el año 2013. Es autodidacta y posee experiencia en el área de educación. Y en los controles, para que todo esto sea hermoso, está Manuel Marambio, Manu, productor de Proaxis Media. Así es que, sin más, les presentamos a nuestra expositora de esta ocasión, que es la doctora Valeria Rojas Osorio. Ella es neuropediatra, es jefa del programa de autismo del Hospital Gustavo Frique, cofundadora y vicepresidenta de FUAN. Y bueno, sabemos que muchos están con alta expectativa de escuchar, ver esta charla. Esto también va a estar el audio en YouTube, el video y además el audio en Spotify. Así es que a disfrutar y aprender junto a la doctora Valeria Rojas Osorio. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a todos quienes nos están viendo y escuchando también por el interés que tienen en el tema, lo cual significa que nos da esperanza de un mundo mejor. No tengo conflicto de interés relacionado a este tema, no he cobrado honorarios por esta charla y adhiero a los principios de Médicos Sin Marca. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos tocando este tema? ¿Por qué hemos tenido un cambio a nivel de salud epidemiológico? Cuando, por ejemplo, en el 2013, gracias a la gentileza de este estudio hecho por el doctor Héctor Camerati, teníamos que la principal derivación a nuestro policlínico en neurología infantil era déficit atencional en un 27%, y solamente un 3% de la derivación era por espectro del autismo. Y en el 2021, en esta revisión, se vio que hubo un vuelco totalmente y la principal derivación, que sigue siendo hasta el 2024, es respecto del autismo. Un 32, 33, 40% en muchos centros de nivel secundario, la principal derivación entonces es espectro del autismo. Pero esto no solamente pasa a nivel nuestro local. Eh, Estados Unidos, que es quien lidera los estudios de prevalencia, nos ha mostrado los cambios que se han suscitado en los últimos años. En el 2004, la prevalencia a los 8 años de espectro del autismo era de 1 en 166 y el 2020, que es el último reporte que tenemos, es de 1 en 36. Eso nos habla entonces que a los 8 años un 2,8% de niños y niñas tienen condición del espectro del autismo. Lamentablemente, igual seguimos manteniendo el sesgo de género, donde tenemos una relación de 4 hombres por una mujer. Sabemos que esa no es la realidad, sabemos que hay muchos subdiagnósticos en mujeres y esto es un desafío entonces también para todos quienes entonces estamos en contacto con personas autistas, poder entonces hacer un diagnóstico oportuno también en las mujeres. Y como decía, esto es un tema de salud, pero también es un tema de educación. Estas son cifras, por ejemplo, de marzo del 2023, que habían 43.000 alumnos inscritos en programa de integración escolar y el año 2015 eran 3.700, es decir, hubo más de 1.000% de aumento en la cantidad de niños inscritos en los programas de integración escolar autistas, niños y niñas autistas. Es un desafío entonces para salud y también para educación y por eso estamos acá. ¿Y por qué es tan importante hablar de diagnóstico temprano? Porque sabemos que el cerebro cuando los niños nacen, por ejemplo, pesa 300 gramos, representa un 10% del peso corporal. 10% el cerebro representa del peso de un niño. Cuando somos adultos, nuestro cerebro pesa 1,4 kg y eso representa el 2% de peso corporal.
de un 10 al nacer a un 2%. Es decir, proporcionalmente cuando nacemos, el cerebro es muy, muy, muy importante. Y también cuando nacemos se empiezan a producir conexiones entre las neuronas que se llaman sinapsis. Y durante los primeros 3 años es cuando se produce la mayor cantidad de conexiones sinápticas. Y a los 3 años el cerebro de los niños tiene 50% más de conexiones sinápticas que las de un adulto. Y después se va produciendo y se van seleccionando aquellas conexiones que van a persistir. Por eso nosotros hablamos que los primeros 3 años de vida, los 1000 días de oro de la vida de esa persona. Por eso es tan importante entonces la pesquisa y la estimulación temprana. Cuando hablamos de espectro del autismo según la clasificación del DSM-5, que es el manual de clasificaciones que se sigue en los hospitales en la gran mayoría de los países, nos habla que para hablar de espectro del autismo es una condición que está presente desde el inicio del desarrollo, pero que se puede manifestar dependiendo de los desafíos sociales a distintas edades, pero que tienen que haber dos dificultades fundamentales en la comunicación y la interacción social en diversos contextos, y también tienen que haber patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades. Y que estas características tienen que causar dificultades clínicamente significativas en lo social, educacional y laboral. Hasta el 2014 nosotros hablamos en forma diferente de lo que era el trastorno autista, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger. Todo eso desde el 2014 de la nueva clasificación de este manual que se llama DSM-5 se metió dentro del gran paraguas del trastorno del espectro del autismo, dejando fuera el síndrome de Rett, que es una condición genética que tiene una evolución y características muy, muy distintas a este gran grupo del espectro del autismo. El DSM-5, entonces, como les comentaba, es lo que guía el diagnóstico desde el punto de vista de salud y nos dice que para hablar de espectro del autismo tienen que estar tres características presentes de dificultades en la comunicación social y en la interacción social. Características de reciprocidad socioemocional, dificultades en las conductas comunicativas no verbales, por ejemplo, de gestos, de contacto visual, dificultades en el mantener las relaciones, en comprender estas relaciones, en compartir juegos, en hacer amigos. Tienen que estar presentes estas tres dificultades. Dentro de estas dificultades está la literalidad. La literalidad, entonces, que por ejemplo nos lleva a, a siempre a tener presente que todas las cosas que digamos en nuestros niños y niñas van a ser tomadas en cuenta como que fueran así. Y esto puse yo, porque cuando nos tocó la pandemia y le preguntábamos, fue una época muy difícil para nuestros niños y niñas dentro del espectro, ¿por qué los niños no salían a sus 2 horas de paseo? Muchos papás me decían, lo que pasa es tiene miedo a que se muera la abuelita, porque la televisión decía que los mayores tenían más probabilidades de morir. Por lo tanto, si él se contagiaba, él o ella, su abuelita se podía morir. Tenemos entonces cuando la mamá le dice, no te voy a querer nunca más, me rompiste el corazón, eso genera estrés, ansiedad y angustia en los niños, porque creen que eso es literalmente así, de tal manera que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con las palabras que usemos. También en estas dificultades de comunicación, de comprensión, tenemos que saber que las personas autistas procesan el pensamiento en imágenes. Muchas de las cosas que le digamos en forma verbal no van a tener la misma comprensión que si eso se lo decimos en forma visual, con apoyos visuales. Y esto tenemos que usarlo en todo tipo de ámbitos y también hasta la edad adulta. Muchos adultos entonces dicen que necesitan igualmente, aún siendo adultos, profesionales, el apoyo visual para que la comprensión se haga más fácil. También, entonces, además de estas dificultades sociales y comunicativas, también tienen que estar presentes los intereses restrictivos y repetitivos. Pero para hablar de espectro del autismo, según este manual de clasificación, el DSM-5, tienen que haber 2 de 4 de estas características. ¿Ya? Puede entonces estar
el habla especial, la estereotipia, la tendencia a la alineación, la insistencia en la monotonía, los intereses restrictivos, que más bien del punto de vista de la neurodiversidad, de la neurodivergencia, hablamos de intereses profundos, como expuso Gabriel en la primera charla, el tema sensorial, que también es muy importante. Dos de estos cuatro tienen que estar presentes para hablar de espectro del autismo. Y algo que nos preguntan mucho los padres es respecto al nivel de severidad, ¿ya? O al grado de severidad. No hay autismos graves ni hay autismos leves. Nosotros hablamos de necesidades de apoyo. Y las necesidades de apoyo pueden ser, por ejemplo, nivel 3 de necesidad de apoyo en el área de la comunicación social, o puede ser un nivel 1 en el interés y conductas repetitivas. Y lo otro importante es que estos niveles de apoyo también van a variar en el transcurso del tiempo. Si yo recibo un niño de 2 años que nunca ha estado en un jardín infantil, que no ha recibido estimulación, que está con las pantallas todo el día, puede tener un nivel 3 necesidad de apoyo en el área social y en los intereses restrictivos y repetitivos, pero después de la terapia, después del jardín infantil, después enseñarle a los padres a jugar con los niños, que es lo que promueve, ¿no es cierto?, el libro que se está lanzando, esto puede cambiar en forma muy, muy, muy significativa. Por lo tanto, estos niveles no son estáticos. Y otra cosa que tampoco es estática son las personas autistas. Cuando tú conoces una persona autista, es solo ella, porque tal como aparece aquí como un sintonizador, puede ser que esta persona autista tenga una discapacidad intelectual, pero que no tenga ninguna dificultad en la interacción social, que no tenga ninguna dificultad en los estímulos sensoriales, ¿ya? Pero puedo tener otra persona que, no, que tenga una inteligencia superior, pero que su dificultad sensorial impida que vaya a la escuela, porque no tolera los ruidos, porque no tolera las luces, etcétera. De tal manera que yo tengo que ver cuáles dentro de las características generales, yo en este niño, en esta niña, ya que estamos hablando nosotros de un libro de estimulación temprana y estamos en un tema de diagnóstico temprano, en este niño o en esta niña, yo voy a apoyar, voy a iniciar una estimulación dependiendo de las características de este niño o niña. Y por eso es tan difícil, porque no hay una receta única, ¿ya? Y por eso tenemos que individualizar los apoyos y eso se hace entonces más difícil. Porque es importante hacer esta pesquisa temprana. Muchos padres, muchas madres reciben un alivio cuando se diagnostica a su hijo o su hija dentro del espectro, porque recibieron tantas críticas de que el niño era malcriado, que ella era una mala madre, que era muy mañoso o mañosa porque no quería comer las cosas verdes, que era agresivo, violento, que era llorona, muy sensible porque le molestaba la luz de la iglesia, por ejemplo, que era mandona porque quería que las cosas se hicieran a su manera. Todas estas críticas y el maltrato que recibe de la sociedad cuando los niños no han recibido un diagnóstico que explica, ese diagnóstico explica por qué este niño no es malcriado, no es de mañoso que no quiere comer, es porque no puede, simplemente. Y eso entonces cambia la mirada, disminuye la exclusión, disminuye el estigma, que es la importancia del diagnóstico temprano, para que nuestros niños y niñas no pasen, y las familias en general, no pasen por tan malos ratos como están viviendo muchos de ellos hasta ahora. El espectro del autismo está dentro del gran grupo de los trastornos del neurodesarrollo, las diferentes condiciones del neurodesarrollo, como el déficit atencional, por ejemplo, que está presente junto con el espectro del autismo en un 28%. La discapacidad también está presente junto con el espectro del autismo en un 23%. Los trastornos motores, por ejemplo, la hipotonía, que está presente en el 50% de nuestros niños, ¿ya? Los trastornos de la coordinación motor, el poder abrocharse los zapatos, el abrocharse la cotona, que está presente en el 37% de nuestros niños, comparten todas estas condiciones del neurodesarrollo, muchas características y también comparten muchos genes en común. Dificultades, por ejemplo, del procesamiento sensorial, que es tan común, lo presentan el 69 al 95% de los niños dentro del espectro del autismo, que
que es muy raro no encontrar un niño que no presente alguna dificultad sensorial como hiposensibilidad al dolor, hipersensibilidad a los ruidos, etcétera. Pero no solamente dificultades asociadas en el neurodesarrollo, en las condiciones del neurodesarrollo, sino que también condiciones médicas propiamente tales, como epilepsia, que está presente en el 30% aproximadamente de los niños y que es más frecuente de encontrar en niños con discapacidad intelectual. Trastornos del sueño tan prevalentes en nuestros niños, que está dado por características de la liberación de la melatonina, de la estructura del sueño, distinta en los niños dentro del espectro que en los niños neurotípicos. Por eso es una concurrencia mucho más frecuente los trastornos del sueño que están presentes entre el 50 y 80% y que tenemos que siempre preguntar. Y también tenemos que siempre preguntar no solamente sueño, alimentación, calidad de la alimentación, digestión, por ejemplo, que muchas veces puede llegar a tener que se endurezca tanto la caquita que no pueda seguir, ¿no es cierto? Y se forme lo que se llama un fecaloma, que tiene que ir a la unidad de emergencia para poder desimpactar esto. Los trastornos, por ejemplo, de la constipación, que tienen mucha relación con la selectividad alimentaria, que están presentes en un 22% y que sí podemos ayudar. Aún con selectividad alimentaria podemos manejar todas estas dificultades. Por lo tanto, tenemos que preguntar todas estas cosas. No basta con decir, tiene espectro del autismo, listo. Checklist, ¿tiene o no tiene? Tenemos que preocuparnos por la integralidad de la persona. Sabemos también que tenemos dificultades en la esfera neuropsiquiátrica, en un porcentaje importante, en un 70% de las personas autistas, y esto va aumentando estas dificultades a medida que la persona, ¿no es cierto?, va siendo mayor. 40%, por ejemplo, de los adultos tiene trastornos depresivos, el trastorno de ansiedad está muy presente también. Todas estas concurrencias debemos siempre preguntarlas y tenerlas presentes. ¿Cuál es la etiología? La etiología es multifactorial, tiene muchos genes involucrados. Pero sabemos, por ejemplo, que eh, mujeres que toman ácido valproico, que es un anticonvulsivante, tienen más probabilidad de tener un hijo o una hija autista. Los prematuros extremos también tienen 8 veces más de probabilidad de tener espectro del autismo, además de muchas otras condiciones del neurodesarrollo, como déficit atencional también. Drogas, lo que sabemos también que no hay ninguna relación con las vacunas. Y también está muy claro que la edad del padre y la madre también tiene relación, pero especialmente la edad del padre. Los hombres mayores de 50 años tienen un 66% más de probabilidades de tener un hijo autista que un hombre, por ejemplo, de 20 años. Y si yo tengo ya un hijo autista, la probabilidad de tener un segundo hijo es de un 10% más que la población general, que como vimos, según los estudios americanos, era un 2,8%. Si yo tengo 2 hijos con autismo, la probabilidad de tener un tercer hijo es de un 34%. Pero este segundo o tercer hijo no significa que va a tener las mismas necesidades de apoyo que el primero o el segundo. Puedo tener un hijo con un nivel 3 de necesidades de apoyo y un segundo hijo o un tercer hijo con un nivel 1 o un nivel 2 en necesidades de apoyo. ¿Y cuál es la importancia, como decíamos, que son los primeros 3 años de vida, ya los más importantes para la pesquisa temprana? Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son las señales de, de que me pueden hacer pensar a que este niño o niña puede tener una condición del espectro del autismo. Por ejemplo, dificultades en mirar a los ojos a otra persona o no mantener el contacto visual, cuando no responde al nombre cuando lo llama, por ejemplo, a los 9 meses de edad, cuando no muestra expresiones faciales como felicidad, tristeza, enojo y sorpresa hacia los 9 meses de edad, cuando no participa en juegos interactivos simples como dar palmaditas con las manos hacia los 12 meses de edad, cuando usa pocos o ningún gesto hacia los 12 meses de edad, por ejemplo, el gesto de decir chao con la mano, cuando no comparte intereses con otras personas hacia los 15 meses de edad, por ejemplo, no mostrar un objeto que le guste, que le interese, cuando no apunta, como vemos aquí, algo interesante ya para mostrárselo,
a otras personas hacia los 18 meses de edad. Cuando tiene bajo interés hacia otros niños o niñas, no, no tiene interés para jugar con ellos hacia los 36 meses de edad. Cuando no juega a hacer otra cosa como un maestro o un superhéroe hacia los 48 meses de edad. Cuando no canta, baila ni actúa para los padres, para la familia, para los amigos, hacia los 60 meses de edad. Como vemos acá, en este video, vemos que esta niña está mostrando And the entonces doggy un is saying objeto, hi to the ¿ya? bear. Está Okay. mostrando este objeto That's y it? No mira more? a la madre, ¿ya? No more? Mira Okay. hacia quien le está examinando y como vemos lentamente, yo necesito primero aprender a señalar. Ella señala, chequea con la madre, que la madre está mirando lo que ella está señalando, y eso es la atención conjunta, esa triangulación hacia un objeto. Yo veo algo, lo señalo, luego chequeo que mi madre lo está mirando, mi madre o el adulto significativo, y le doy nombre a eso. Tengo 3 habilidades prelingüísticas para llegar a eso. El contacto visual, el señalamiento y después viene la atención conjunta. La atención conjunta es muy importante para la adquisición del lenguaje. Es una habilidad comunicativa fundamental y que tenemos que enseñar entonces en la estimulación temprana. Otras características entonces que tienen que estar presentes son las conductas repetitivas, restrictivas, que tienen que son muy inusuales, que llaman la atención y que tienen que estar presentes para hablar de espectro del autismo, porque si solamente tenemos dificultades en la comunicación y la interacción social, es otra condición del DSM-5 que se llama trastorno de la comunicación social pragmática. Por lo tanto, tienen que también estar presentes estas características, como por ejemplo, como vemos acá en esta foto, que está poniendo todas las letras ya del alfabeto en orden, ¿ya? Y esa es un juego que da mucho placer, que les gusta mucho, poner juguetes u otros objetos en fila y también molestarse cuando se cambia el orden, porque recuerdan perfectamente en qué lugar estaban, ¿ya? También otra de estas características que tiene que estar presente es repetir palabras o frases y una otra vez, que se llama ecolalia. En los niños pequeños, entonces, jugar con juguetes de la misma manera todo el tiempo. Enfocarse en parte de los objetos, como vemos con este niño, que este niño da vuelta la mesa para empezar a jugar con este anillo como, y empezarlo a hacer girar las rueditas de los autos, etcétera, etcétera. Irritarse ante cambios mínimos, tener intereses profundos, por ejemplo, estar interesado en siempre estar en los planetas, por ejemplo, estar interesado en las letras, en los números, etcétera. Tener que, siendo muy pequeño, siendo muy, muy pequeño, tener que seguir siempre las mismas rutinas, el mismo camino, la misma ropa, la comida muy parecida, aletear las manos, mecer el cuerpo, girar en círculos, reaccionar de manera inusual, como vemos a este niño que le está molestando, los ruidos que no le molestan al resto de los niños. Tener que estar oliendo las cosas, chupándolas, tocándolas, eh, que le molestan, como digo, las luces, etcétera, etcétera. La muchedumbre, eh, todas estas características también sensoriales que son muy, muy, y que están presentes, muy características que están presentes desde edades muy tempranas, deberían entonces llevarnos a pensar que quizás este niño o niña tiene un espectro del autismo y derivarlo en forma oportuna. La ley de autismo entonces impulsó y ya está en este momento debe estarse haciendo que a todos los niños entre los 18 y los 36 meses, 30 meses, perdón, de los 16 y 30 meses, tiene que hacerse un screening de autismo de MChat, ¿ya? Esta es la norma técnica que está en la página de MinSal. Aquí están los 4 capítulos. En el anexo 21 está el cuestionario del MChat que eh, reúne muchas de estas características presentes en edades tempranas. Por ejemplo, que los niños
no hacen juegos de fantasía o de imaginación, que tienen movimientos peculiares, que no apuntan con el dedo, que no muestran interés en otros niños, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto, como digo, está validado entre los 16 y 30 meses. Aquí está el algoritmo y si uno quiere profundizar respecto a esta aplicación, está disponible en la página de MinSal. Esto entonces ya debe estarse haciendo por ley en todos los centros de salud la aplicación del MChat cuando existe sospecha respecto al autismo de los profesionales de salud, de los jardines infantiles, de los padres, de las familias, también hacerse en hermanos de niños y niñas dentro del espectro, en el control de niños sanos del año y medio, tiene que hacerse en prematuro extremo, en el control de niños sanos del año y medio, etcétera, etcétera. Durante los últimos años, ha habido un boom de cursos solamente online, ¿ya? Sin una evaluación posterior, pagando un monto significativo de dinero para capacitarse en ciertos temas. Esto nos llevó a escribir, junto con el doctor Sebastián Vega, aspectos éticos en el diagnóstico y tratamiento del espectro del autismo, porque tenemos un gran dilema con el test de ADOS. El test de ADOS, muchos padres lo piden eh, porque creen que es el test que hace el diagnóstico, ¿ya? El test de ADOS es un test que en las mejores manos significa que no solamente pagó por el curso de 3 días online, en que, como digo, solamente requiere tener la cámara prendida, pero que no hay una evaluación final, sino que en las mejores manos significa que se hizo la segunda etapa, que es filmarse aplicando el test y que después lo manda al centro europeo o americano con los subtítulos en inglés, etcétera, etcétera, y que ellos de la puntuación semejante a la que el evaluador hizo y ahí se certifica entonces. No basta solamente con los 3 días de curso y de tener la cámara prendida. En esas mejores manos, la especificidad es de un 80%. Significa que tengo 20% de falsos positivos. Falsos positivos significa que me dice que es autismo no siéndolo. Este es un test que tiene alta sensibilidad, tiene poco falso negativo. Cuando me dice que no es autismo, en las mejores manos, como digo, probablemente no sea, pero tiene muchos falsos positivos, baja especificidad. Cuando me dice que es autismo, pudiera ser que no. Pero esto es mucho más, tiene muchos más falsos positivos en los niños pequeños. Módulo 1 son sin palabras, son niños de 30 meses que no dicen palabras. Acá, si ustedes le hacen a su hijo o su hija un test de dados en el módulo 1 sin palabras y le sale que tiene autismo, tiene 80% de probabilidades que no lo sea. ¿Okay? Hay que tener mucho en cuenta eso. Como digo, esto es las manos más preparadas. Porque el diagnóstico del espectro del autismo es un diagnóstico que es clínico. Este es un estudio prospectivo donde varios pediatras del desarrollo en Estados Unidos hicieron el diagnóstico clínico de autismo sin necesidad de test específico y la concordancia fue de un 80%. La evaluación clínica, las preguntas, el examen neurológico, el pedirle pautas de observación al jardín infantil, a la escuela, cómo se comporta ese niño o niña en los recreos, en la sala de clase, todo eso que requiere tiempo, no es con una o con dos citas médicas, eso requiere tiempo. Pero eso, entonces, en general, consume menos tiempo que mandarlo a test específico y dinero también. Permite un diagnóstico precoz y permite un mejor acceso a personas con sospecha del espectro del autismo. El test de ADOS no debe ser requerido por colegios seguros, tampoco por COMPIN, esto lo agregué yo, y tampoco para iniciar terapia. Y tiene un rol en caso de dudas diagnósticas. Cuando uno como médico, después de haber pedido toda esa información, tiene dudas, pide estos test complementarios y se los pide a personas que uno tenga la certeza de su calidad, de la calidad de la evaluación. ¿Ya? Por lo tanto, no es un test que se requiera para el diagnóstico. Y por otra parte, es importante decir que lo importante no es en estas edades tempranas, donde hay tantos falsos diagnósticos de autismo, no es
no es tan necesario ponerle etiqueta diagnóstica, sino que es muy importante iniciar la estimulación temprana. Mandarlo a jardín infantil 2 meses, que es eso, sociabilice con otros niños, iniciar la estimulación temprana y después volverlo a controlar en 3 meses más. Los niños cambian impresionantemente en 3 meses, como digo, después de jardín infantil y estimulación temprana. No esperemos a tener diagnóstico de autismo para iniciar la estimulación temprana, porque estamos perdiendo días de oro de ese cerebro, ¿ya? Em, Tenemos acá nuestro canal de YouTube de Fuan, donde tenemos un tutorial de estimulación temprana, donde le enseñamos a padre y madre a cómo jugar con sus hijos, a cómo también tenemos el libro ahora de estimulación temprana, donde está muy detallado el cómo podemos estimular la comunicación, eh, el lenguaje, etcétera, en los niños, porque el futuro de los niños es siempre hoy y mañana será tarde. Esto es una urgencia, el capacitarnos todos en diagnóstico y estimulación temprana, para que la calidad de vida de nuestros niños, niñas, futuros, nuestros futuros adultos, sea una gran vida y un gran futuro, y podamos entonces eh, eh, atenuar las dificultades y potenciar las grandes habilidades de las personas autistas. Muchas gracias.